Ok, pues vamos a comenzar, por favor. No sé si está Dionisio Damián Mitzi. Mitzi. Pues, ¿Sí estás, Mitzi? sí, Ok, perfecto. Gracias, Mitzi. Mm, Domínguez Nicolás Betza. Domínguez Nicolás Sí, Betza. Ah, sí, ya te vi. Gracias. Martínez Hernández, Noé. Martínez Hernández, Noé. No, Noé no ha llegado. Ok. Mejía Torres y Manol. Presente, profe. Gracias. Pacheco Alberto Fanny. presente, profe. Gracias. Pérez Juárez, Naye. Naye, ¿estás por aquí? No, creo que no. Ok. Ramírez Pérez, Liliana. Presente. Gracias. Santos Alonso, Sinaí. Santos Alonso, Sinaí. Santos Alonso no ha llegado, creo. Ok. Santos Pacheco, Yuli. presente, profe. Gracias. Silva Naranjos, Deila. Presente, profe. Gracias. ¿Alguien que no haya escuchado su nombre? Que haya llegado más tarde. Ya vimos a Nayeli. Ok, Nayeli, ya te vimos. Si gustas, cuando no puedas, me puedes escribir en el chat. Sí, bien. Vamos a continuar. En un segundo les presento la sesión de hoy. Listo. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la planeación. Y para ello, ya habíamos mencionado un poquito el tema cuando hablábamos de la misión, la visión y los valores que hay en la empresa, ¿no? Entonces, como tal, el definir de buena forma la misión, la visión y los valores nos va a permitir incorporarnos, o es el primer paso precisamente al tema de la planeación estratégica, ¿no? Como tal, es parte de nuestra segunda unidad, el tema de platicar un poco sobre la planeación estratégica dentro de la administración. Es parte de sus fundamentos y
Si ustedes se dan cuenta, digo, la primera parte fue un poco sobre introducción, temas, conceptos, y a partir de la planeación comienza como tal a el aspecto de cada uno de los pasos del proceso administrativo, ¿no? Entonces, conforme vayamos avanzando cada unidad, cada una de las unidades consecuentes será uno de los pasos de precisamente del proceso administrativo. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de la planeación de manera general y conforme avancemos en la sesión, probablemente para el segundo módulo, ya hablemos de la planeación estratégica, ¿no? Entonces, en una primera actividad vamos a definir, ¿no? El tema de qué es la misión, la visión y los valores de la empresa y por qué son importantes, ¿no? Creo que también en su momento yo les mencioné en alguna clase el hecho de que al menos para las empresas e inclusive para las instituciones educativas, las instituciones públicas, toda institución que precisamente tenga la interacción con personas, con trabajadores, con clientes, con consumidores, es importante el tema de definir su misión y su visión, ¿no? Sobre todo porque establece los criterios en los que se va a cimentar la forma de desarrollar esas actividades por parte de las empresas. Ok, entonces en un primer punto vamos a ver la importancia de la definición. Al emprender un nuevo negocio o establecer una empresa, pues necesitamos establecer un objetivo, ¿no? Entonces, cuando ustedes, o en su momento, no sé si alguno de ustedes ya haya tenido algún acercamiento con el tema de emprender algún negocio o alguna actividad de comercio que les genera algún tipo de ingreso, algunos más entenderán que precisamente se tiene un objetivo, ¿no? Es decir, probablemente yo, digo, lamentablemente por el tema de la pandemia me haya quedado sin trabajo y hay muchos casos de personas que han emprendido negocios acorde a la pandemia, ¿no? Es decir, elaborando cubrebocas, invirtiendo sus ahorros en precisamente materiales o materias primas que son necesarias en este momento por coyuntural que tiene que ver con el tema de la pandemia. Entonces, pues precisamente ese era su objetivo, ¿no? El obtener un ingreso, el tener el mismo nivel de vida a partir de otro tipo de actividades, ¿no? O en el caso de ustedes que son del tema gastronómico, van a emprender precisamente algún tipo de negocio con el objetivo precisamente de desarrollar sus habilidades como profesionales en el tema de la gastronomía, ¿no? Entonces, si alguien de ustedes al principio empieza emprendiendo su negocio o colaborando precisamente con alguna empresa, pues uno de sus objetivos va a ser ese, ¿no? El satisfacer al cliente para que de esa manera o directamente afecte al tema de sus ingresos y ustedes puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, siempre, no solamente en el tema de las empresas, pues necesitamos establecer un objetivo, ¿no? Hacia dónde nos vamos a dirigir y precisamente ese hacia dónde o esa serie de herramientas, esa serie de determinaciones, de pasos que vamos a seguir, tienen que ver con la misión y la visión en el caso de las empresas. Como les decía, estos conceptos son los cimientos sólidos sobre los que se construye el plan estratégico, ¿no? Entonces, en esta sesión, en estas 2 horas, vamos a ver cómo es que se desarrolla el tema de la planeación estratégica, ¿no? Y hay una infinidad de teorías, de argumentos metodológicos, de cómo desarrollar el tema de la planeación estratégica precisamente a partir de las herramientas que nos da la administración. Entonces nosotros vamos a ver unas de las más importantes o las que considero que en su momento pudieran aplicarse más a su perfil profesional y que en su momento las puedan llevar a cabo inclusive en la práctica. Entonces la misión, visión y los valores van a definir todas esas acciones y las del equipo de trabajo para cumplir el objetivo de la empresa. Entonces, como les decía, todos, en cualquier aspecto de nuestra vida, nos guiamos bajo objetivo. Ustedes están estudiando, están preparándose para ser profesionales en el tema de la gastronomía y su objetivo es ese, ¿no? Ser probablemente en algún momento uno de los mejores chefs de la región, del mundo, no hay que descartarlo, o puede ser que su objetivo sea elaborar una nueva tendencia en los temas gastronómicos o
creo que alguno de ustedes en su momento lo mencionó, el hecho de establecer probablemente o darle esa importancia a la comida tradicional, ¿no? A todo este aspecto que en algunos momentos se nos ha olvidado, que es el de nuestra propia cocina. Y otros factores más, ¿no? El punto es que precisamente definir de manera correcta estos conceptos, pues nos permite eso, ¿no? Tener la base sólida para, eh, de alguna forma, comenzar a crear este concepto de nuestra propia empresa. Y por lo tanto nos trazan el camino. En algún momento cuando nos sintamos confusos o digamos, no sé qué tipo de decisiones tomar a partir de mi negocio, mi empresa en la que yo me estoy desempeñando, precisamente revisar la misión y la visión nos van a poder aterrizarnos, ¿no? Enderezarnos y corregir el camino si en algún momento es necesario, precisamente para eh, modificar las decisiones que finalmente pues tienen un papel muy importante al ser los factores estratégicos, organizativos y psicológicos de tu estrategia empresarial en el largo plazo, ¿no? Sobre todo el tema de la visión es eso, ¿no? Como tal es una visión a futuro, precisamente en el largo plazo, ¿no? Y vamos a ver la manera en cómo elaborar de manera concreta la misión, la visión y los valores de una empresa, pero precisamente, ¿no? Es esa conjunción entre la estrategia, la organización e incluso, como les decía en su momento, la variable psicológica de que yo pueda observar, leer y en su momento hasta hacerme sentir parte de esa empresa, ¿no? Compartir su misión y su visión nos hace tener ese vínculo mayor entre colaboradores con alguna empresa, ¿no? En el caso de que ustedes sean los que dirigen la empresa como tal, pues sería lo ideal que cada uno de sus empleados o cada uno de sus colaboradores con los que se desarrollen pudieran tener la misma visión, la misma perspectiva que ustedes, ¿no? Y por eso se tiene que establecer como tal, inclusive hasta por escrito, ¿no? El tema de una misión y una visión, para que precisamente los colaboradores sepan cuál es precisamente el objetivo de la empresa, de qué manera se va a conseguir y qué es lo que se espera, ¿no? Qué es lo que se espera de cada uno de los colaboradores. Entonces, los conceptos, misión, visión y valor, pues van siempre unidos, por lo general, así se van a encontrar. Digo, de manera general, creo que siempre aparece la misión y la visión en el tema de las instituciones, algunas más incorporan el tema de los valores en el mismo sentido, digo, pero los tres en el sentido estricto, en el sentido teórico, deben de ir unidos, ¿no? Y vamos a ver por qué. Eh, Tienen que ser coherentes entre sí, es decir, mi visión a largo plazo, mi visión a futuro, pues debe ser coherente con mi misión, ¿no? Que prácticamente es el presente. Entonces, la descripción de lo que yo ofrezco, a lo que me dedico, a cada una de las perspectivas que tengo en la actualidad, pues obviamente debe ser congruente con la visión que yo tenga, ¿no? O en su momento, pues ser acorde precisamente a los objetivos que yo haya establecido, al igual que los valores, y nos dice que deben ser coherentes entre sí porque vinculan los medios que se disponen para cumplir el objetivo fijado, ¿no? Entonces, sí, eso es a lo que me refería. De nada sirve tener unos objetivos bastante claros, bien desarrollados, bien planteados, si en el tema de mi misión, es decir, en mi actualidad, pues no estoy cumpliendo, ¿no? Con cada uno de esos criterios que me puedan dar esa futura visión, ¿no? Deben ser escritos y públicos, es lo que les comentaba. Desde que se constituye una empresa como tal, parte de la planeación estratégica es esa, ¿no? De que si bien es importante el tema del presupuesto, con cuánto dinero se cuenta para iniciar un negocio, la idea misma, ¿no? De qué vamos a hacer, cómo vamos a llegar al consumidor, cómo vamos a obtener sus preferencias, cómo vamos a desarrollarnos en este tipo de mercados, cómo vamos a abarcar estas tendencias. Eso es muy importante, pero todo comienza con el tema de plantear la misión y la visión, ¿no? Y deben ser escritos, como dice, al momento de constituirla, sobre todo porque a partir de ellos es como mencionaba la definición, son los cimientos, ¿no? de la planeación estratégica. Y deben ser públicos precisamente para que, como les mencioné, cualquier persona pueda
pueda verlos, pueda desarrollarlos y pueda hacerlos saber, ¿no? En su momento. Y yo les mencionaba el caso, por ejemplo, cuando me toca a mí dar clase en el campus del centro histórico de aquí de la ciudad, es padre, ¿no? Llegar y lo primero que te encuentras es el símbolo de la universidad y tienes su misión y su visión. Precisamente es hasta motivante el hecho de que tú puedas ver cómo es que a través de los colaboradores y a través de las personas que integramos esta institución o que formamos parte de esta institución, podemos llegar a cumplir un objetivo, ¿no? Como es el de ofrecer educación y formación de profesionales de calidad. Entonces, sí es una parte que debe de tomarse en cuenta, o también les comentaba el hecho de que en su momento, cuando van a algún tipo de empresa que ofrece algún producto, muchas veces los inversionistas eso toman mucho en cuenta, ¿no? El hecho de que cuando lleguen a sus oficinas o al centro físico de trabajo, precisamente puedan encontrar cómo es la misión y la visión de la empresa, ¿no? Ver qué tanto son ambiciosos, eh, qué tanto tienen esa sed precisamente de éxito en las empresas, ¿no? A partir de plasmar estos dos conceptos, se puede dar una idea, ¿no? Por las personas que son ajenas a la institución. De esta forma, los colaboradores saben qué es la empresa, qué quiere ser en el futuro y los valores en los que se apoyará para las siguientes, para conseguir, perdón, para conseguir sus metas, ¿no? Entonces, vamos a ver que precisamente la misión se define como el presente, la visión como el futuro y los valores precisamente son cada una de esas características, cada uno de esos conceptos en los cuales se va a desarrollar cada uno de los colaboradores o deben de cumplir esos requisitos precisamente para conseguir los objetivos planteados por la empresa. Ok, y comenzamos por el primer concepto. El primer concepto es la misión, y la misión se define como el motivo o la razón de ser por la cual se creó la empresa. Entonces, es la respuesta al porqué de su existencia. En la siguiente lámina vamos a ver una serie de preguntas que nosotros en su momento nos podemos contestar para definir una buena misión de la empresa, ¿no? La misión sitúa a las personas en el presente, como les decía, precisamente porque es eso, ¿no? Es describir, es enunciar, es hacer saber de por qué se creó la empresa en este momento, cuáles son las intenciones de haber creado la empresa y con qué elementos cuenta en el presente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema de la misión, ¿no? Es explicar el por qué se creó la empresa y se sitúa en el tiempo presente. Y como les decía, estas son algunas de las preguntas que se pueden responder para que a partir de esas respuestas nosotros podamos definir o desarrollar el concepto de la misión, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, puede ser qué actividad se está realizando, cuál es el producto o servicio que se está produciendo, qué efecto produce consumir el producto o servicio a los consumidores, qué beneficio les aporta, ¿no? ¿Qué beneficio aporta para cada uno de los consumidores y cuál es la ventaja competitiva, ¿no? Recuerden, o más bien si no han escuchado hablar del concepto, la vamos a ver inclusive al final, me parece, de estas 2 horas. El concepto de ventaja competitiva es determinar aquello que te hace superior o que te hace único frente a tu competencia, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay toda una escuela de pensamiento que tiene que ver con la ventaja competitiva, sobre todo aplicado a la perspectiva empresarial, en la cual precisamente el diferenciarte, el tener atributos superiores a tu competencia te da esa ventaja competitiva, ¿no? Pero bueno, esta y muchas otras preguntas más, y como pueden ver, cada una de ellas va encaminada a la actualidad de la empresa, ¿no? ¿Qué está haciendo la empresa para desarrollar ese producto? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Quiénes son los colaboradores de realizar ese producto o ese servicio? ¿Qué beneficios se le aporta al consumidor? No nada más tal vez hablando de manera general, sino o buscando precisamente el tema del consumo, ¿no? Sino que qué beneficio está dando la empresa precisamente al consumidor, tal vez al momento de satisfacer una necesidad o simplemente por cumplir
algún hábito de consumo, ¿no? Y pues cuál es su ventaja competitiva, y explicamos el concepto, ¿no? Entonces, es esa diferenciación entre mi empresa y la competencia alguna similar, y que me hace tener una ventaja, ¿no? Precisamente a partir de esos atributos. Y me di la tarea de poner el ejemplo a esta institución, ¿no? Entonces, la misión como tal de la red de escuelas universitarias del sureste es precisamente eh, contribuir al desarrollo económico, cultural, social y ecológico de nuestro país y nuestra entidad, manteniendo una oferta educativa a nivel superior de calidad, enfocada a la divulgación científica, desarrollo tecnológico y cultural, acorde a las necesidades sociales, ¿no? Entonces, descomponiendo el tema de la visión, es como nos podemos dar cuenta de qué es lo que ofrece, para qué, en este momento, cuáles son los atributos con los que cuenta, y lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces, está como tal, como cualquier institución educativa de orden superior, lo que se busca es eso, ¿no? Contribuir, formar profesionales para contribuir al desarrollo económico, cultural, social y ecológico, ¿no? Inclusive aquí se abarca una variable como el de la ecología, precisamente haciendo alusión al momento en el que nos encontramos, ¿no? Actualmente los temas ecológicos, los temas que tienen que ver con el medio ambiente son muy importantes, ¿no? Entonces, simplemente si alguna persona en su momento, no sé, eh, 30 años después pudiera ver esta misión, pues podría ver que desde hace 30 años el tema de la ecología, el tema de la cultura y el tema del desarrollo económico iban ligados, ¿no? Y ya se tomaban consideraciones precisamente a partir de la época en la que se vive. Recuerden que la misión se refiere al tema presente. ¿Qué más? Nuestra entidad manteniendo una oferta educativa a nivel superior de calidad, enfocada a la divulgación científica, ¿no? Entonces, precisamente ahí lo pueden ver, está haciendo alusión a los años y a la confiabilidad que se tiene precisamente a partir de la experiencia que se ha tenido de impartir educación en este tipo, o al menos en esta institución, ¿no? Enfocada, como dice, a la divulgación científica, desarrollo tecnológico y cultural, acorde a las necesidades sociales. Y eso también se puede ver, ¿no? Como ustedes saben, la REU tiene varios campus alrededor del estado, y es precisamente acorde a las necesidades que se tienen ahí. Entonces, por ejemplo, en el caso de su licenciatura, pues no se creó o no se oferta nada más porque sí, ¿no? Sino porque la zona de la costa precisamente es una zona en la que se desarrolla una serie de actividades turísticas, o precisamente tiene áreas de oportunidad en el tema gastronómico, ¿no? Y qué mejor que formar profesionales en ese sentido, ¿no? En el tema gastronómico. Por ejemplo, en el campus Oaxaca inclusive se le denomina Instituto de Ciencias y Humanidades, precisamente porque la mayoría de las licenciaturas ofertadas tienen que ver con eso, ¿no? Con las ciencias económico-administrativas y con las ciencias sociales en general, ¿no? Entonces, son muy importantes acorde a las necesidades que se viven. Digo, el campus de aquí de la ciudad, acorde precisamente a la región, a la zona y a las necesidades, pues oferta carreras de derecho, de administración, de seguridad pública, todo este tipo de situaciones que precisamente son acorde al lugar en el que se esté, ¿no? Entonces, aquí se puede ver cómo se hace alusión al presente y se define precisamente qué es lo que se ofrece, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es lo que aportas para, para la sociedad, ¿no? En segundo lugar, encontramos el tema de la visión, es la imagen de la empresa en el largo plazo. Es decir, aquí estamos hablando de tiempo y de tiempo futuro. Entonces, como tal, la visión se describe hacia dónde se dirige la empresa, y algo muy importante es que tiene que ser realista, pero a la vez debe ser soñadora y a la vez ambiciosa, ¿no? Entonces, eh, eso tiene que ver mucho con la motivación. Aquí lo dice, ¿no? Es el principal motivador del equipo de trabajo, ¿no? Entonces, en su momento, ustedes pueden hacer el ejercicio, ¿no? De ir a cualquier institución, e inclusive aquí vamos a poner el ejemplo otra vez de la institución educativa,
pero las visiones son así, ¿no? Son ese motivador, ¿no? Entonces, ese impulso que muchas veces los colaboradores necesitan y deben de tener presente, una para contribuir al desarrollo de la empresa y otra también pues para precisamente no olvidar para qué están ahí, ¿no? Precisamente para que con el apoyo de sus actividades, de su desarrollo profesional, puedan precisamente alcanzar esos objetivos futuros que tiene la empresa, ¿no? Entonces, eso referido a la visión. Recuerden que misión es hablar del presente, visión es hablar del futuro. Tiene que ser realista, sí, porque, bueno, sí, yo creo que todos nosotros, por ejemplo, si yo me dedico a poner una empresa ¿qué les gusta? Que desarrolle celulares, pues obviamente tengo que ser realista, sí, en el sentido de que, por ejemplo, la industria de los celulares es muy competitiva, ¿no? Entonces, eh, pues probablemente no sea la mejor marca o me cueste mucho trabajo, pero sí debe de ser ambiciosa y soñadora, ¿no? Entonces, podría ser que se defina como ser una de las tendencias innovadoras en el campo de la industria celular, ¿no? Entonces podría ser como tal, digo, no estamos siendo del todo tan ambiciosos al decir vamos a ser los mejores, ¿no? Vamos a ser la punta de lanza en la innovación celular, porque pues les digo, es un sector bastante competitivo, ¿no? Pero pues no deja de ser soñadora y ambicioso en el sentido de ser uno, ¿no? Ser uno de los que principalmente vayan desarrollando la pauta en ese sentido. Lo mismo en su caso, ¿no? Yo creo que si ustedes en su momento ponen una empresa o algo por el estilo, yo creo que va a tener que ser en un sentido más realista, ¿no? Es decir, probablemente sean ustedes los que desarrollen un nuevo tipo de segmento en la cultura de la gastronomía, ¿no? Pero a la vez ambiciosa en el sentido de decir, va a ser único en cierta región, ¿no? Cosas por el estilo. El caso es de que se concentre a ser precisamente alcanzable más que nada, ¿no? Este tipo de visiones. O, por ejemplo, yo creo que en su momento, como les pasé en las lecturas, espero que ya la vayan haciendo, el tema del bullying, ¿no? En algún momento yo creo que experimentaron y sería curioso ver, por ejemplo, cuál era la misión y la visión cuando todavía existía el restaurante del bully pero ellos, por ejemplo, implantaron un nuevo mecanismo, ¿no? Una nueva forma de ver el tema de la cocina, del tema de la gastronomía, a través precisamente de la misión y la visión que hayan tenido en su momento. Entonces sirve como motivador, además de eso. Y respondiendo a esta serie de preguntas, podríamos llegar armando a través de sus respuestas, pues una definición de cuál sería o un concepto de nuestra visión empresarial, ¿no? Entonces, ¿qué quieres lograr? ¿No? ¿Qué quieres lograr? ¿Dónde quieres estar en el futuro? ¿A quién te vas a dirigir? ¿Y cuánto quieres crecer? Entonces, yo creo que cuando ustedes busquen en su momento, podrían hacer un ejercicio de buscar la misión y la visión de las grandes empresas que se desarrollan actualmente. Por ejemplo, ahorita Amazon, Google en su momento, Apple y todas estas empresas fuertemente consolidadas y que son de las más importantes en el mundo. Y aún así, su misión debe de quedar, su misión y su visión, las dos deben de estar precisamente acorde al momento en el que están viviendo, ¿no? Aunque Google y Apple y todas estas grandes empresas se encuentren en el liderazgo o liderando los sectores tecnológicos, pues aún así deben de tener una visión, ¿no? Es decir, probablemente consolidarse como la mejor forma de innovación o algo por el estilo, ¿no? A eso se refiere el tema de las preguntas, ¿no? Y responder cada una y estructurando nuestras respuestas podemos obtener el tema de nuestra visión, que por ejemplo les traigo también las de la visión de la universidad, ¿no? La visión es consolidarnos como una institución educativa con altos estándares en su función de enseñanza, investigación, desarrollo tecnológico y divulgación de cultura, permitiendo niveles de desarrollo integrales en estudiantes, docentes y directivos, asimismo, contar con la infraestructura más apropiada para sus actividades educativas, ¿no? Entonces,
es una visión bastante realista y bastante motivadora, ¿no? Porque como dice, como tal, están buscando la consolidación. Digo, es un sistema que no tiene mucho tiempo tal vez establecido dentro del mercado educativo o dentro del sector educativo, pero que precisamente busca esos altos estándares, ¿no? Y en su momento dice, eh, función de enseñanza, investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, como les digo, por ejemplo, el tema del campus de la capital, pues ya se considera un instituto de investigación, ¿no? Entonces es importante que probablemente todos los profesionales, al menos en el campo socioeconómico y social, por ejemplo, de este campus, pues ya puedan contribuir inclusive a eso, ¿no? A la generación de investigaciones, de conocimientos, de desarrollo o de divulgación, ¿no? Y tal vez probablemente en un futuro el campus de Pochutla evolucione también a este tipo de institución de investigación, puede ser, ¿no? Y eso es muy importante. Digo, haciendo alusión, por ejemplo, al mismo sector educativo, así comenzó una de las universidades más prestigiosas y que más aportes hace al conocimiento, como es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una institución de carácter privado igual, pero que ya lleva muchos años, prácticamente ya está consolidado como una de las instituciones más importantes a nivel nacional dentro del tema de la formación de profesionales e inclusive muchos centros de investigación científicos, de ciencia aplicada, de ciencias sociales y otro tipo de ramas más que tengan que ver con la ciencia, pues han estado establecidos o se han establecido en este tipo de instituciones de educativas primarias, ¿no? Entonces, privadas, perdón. Entonces, la visión de esta universidad, por ejemplo, es el hecho de llegar a esa consolidación, ¿no? Llegar a consolidarse como una institución de alto estándar que precisamente tenga la formación de profesionales de alto estándar y además adjunta la parte de permitir niveles de desarrollo integral, ¿no? O sea, no nada más está contribuyendo a la formación de profesionales, a los criterios desde el punto de vista de los alumnos, sino que incluso a nosotros los profesores, ¿no? Nos están dando las condiciones y nos está dando precisamente la oportunidad de ir mejorando en el tema de la docencia o en el tema directivo también a ellos, ¿no? Conforme va creciendo una institución, va poniendo a prueba a todo el tema de su estructura administrativa, ¿no? Entonces, como tal, es un crecimiento integral de cada una de las partes, ¿no? Y además finaliza con contar con la infraestructura más apropiada para sus actividades educativas, ¿no? Entonces, lamentablemente no he tenido la oportunidad de ver el campus de Pochutla, perdón, pero sí conozco el de Huatulco y conozco el de aquí de la ciudad y de manera general yo puedo decir que son instituciones bastante cómodas, ¿no? Son instituciones acordes precisamente a esa visión de tener una infraestructura educativa sana para que precisamente se puedan desarrollar ahí toda una serie de conceptos, desarrollos y ideas de los estudiantes, docentes y también de los administrativos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de visión por parte de, por ejemplo, en este caso, nuestra universidad. Y el tema de los valores consiste en establecer las prioridades, límites y en su momento criterios éticos y morales que van a regir el día a día en el trabajo, ¿no? Entonces, esta serie de atributos, se podría decir así, que son los valores que tiene cada una de las personas, son acordes a lo que necesita la empresa, ¿no? Y también deben de estar homologados con el tema de la misión y la visión. Por eso es que cuando en su momento, si ustedes ya han solicitado algún trabajo o en su momento cuando lo vayan a hacer, dentro de la persona que los entreviste para el tema laboral, pues sí les va a decir, ¿no? ¿Y usted cómo se considera? Y a partir precisamente de los valores que ustedes describan, ellos tomarán una determinación, ¿no? Sobre todo si coinciden con los valores de la institución, pues eso es un plus que puede ser porque prácticamente están encajando con cada una de las tendencias y de las ideas de pensamiento que se tengan en esa empresa, ¿no? Son un conjunto de principios que regulan el código de conducta de la empresa, ¿no? Entonces, respetarlos y desarrollarlos consigo mismo, pues es
eso mantiene un ámbito de tranquilidad y de certidumbre dentro de la empresa, ¿no? Sobre todo si se tienen colaboradores que, como les digo, coinciden con los valores de la empresa a través de su propia descripción. Entonces ese puede ser un buen tip en su momento, ¿no? Les digo, cuando ustedes vayan a solicitar algún trabajo o algo ya más como profesionales, sí es bueno que a la institución a la que vayan o quieran colaborar o en su momento quieran irse a entrevistar, sí tienen que checar. Lo primero es ver pues, todo, ¿no? Cómo está su estructura, quién es la persona encargada de hacer la entrevista y todo ese tema. Y también el tema de su misión, visión y los valores. Muchas veces este tipo de preguntas de cómo te consideras o qué atributos piensa que tiene para compartir con la empresa, pues es precisamente bajo la idea de ver qué tan compatible, ¿no? Entonces puede ser que en cuanto a valores se sean contrarios, aún así se tenga una formación excelente y una experiencia excelente en el rubro que se va a desarrollar, ¿no? Pero mucho tiene que ver con ello. Entonces es un buen tip siempre que vayan por más a cualquier tipo de trabajo o de solicitud de la misma, pues pueden ver su misión, su visión y cuáles son los valores que se desarrollan en ese momento. Y algunos de ellos pueden ser la confianza, la pasión, la responsabilidad, la disposición, la transformación, y la cultura abierta, ¿no? Entonces la confianza precisamente porque pues yo creo que todos en su momento es lo que necesita una empresa, ¿no? Es tener confianza en sus empleados, por ejemplo, en este caso la institución educativa confía en que nosotros los profesores tenemos la formación profesional adecuada precisamente para transmitir eh, esta serie de conocimientos a los alumnos, ¿no? La pasión misma en una empresa, eso hace que te pongas la camiseta y que trabajes precisamente, sí, en beneficio de la empresa, pero que indirectamente o en su caso directamente, dependiendo, pues va a ser benéfico para cada una de las personas, ¿no? Disposición a trabajar, disposición a precisamente ser participativo, a la transformación y a la cultura abierta, ¿no? Recuerden que al menos en las ciencias sociales y también en su disciplina, ¿no? Deben estar ustedes abiertos al cambio, ¿no? Yo me imagino, digo, es un concepto muy vago, ¿no? Pero todas las tendencias o todos la forma de organización de los temas gastronómicos, pues sí, tiene una cultura muy milenaria en algunos casos, o en algunos se desarrolla de un poco más abierta, pero yo siento que eso debería predominar en cualquier tipo de empresa, ¿no? El tema de la disposición y de la cultura abierta precisamente a los cambios, ¿no? Es decir, adaptarse al medio, adaptarse a las propias tendencias, y es así como se logra este éxito dentro de las instituciones. Y se pueden responder a las preguntas y tiene que ver más con la personalidad de la empresa. Como les decía, es un buen ejercicio. Si en su momento ustedes van a solicitar colaborar con alguna empresa o simplemente buscar alguna inversión dentro de esa empresa o ustedes mismos invertir en otra, es precisamente acorde a la personalidad. Entonces sí es importante que determinen o que pongan atención o investiguen el tema de la misión, visión y en su momento de los valores que pueda tener alguna empresa, ¿no? Y es respondiendo precisamente a cómo eres y en qué crees, cómo actúas ante una crisis o algún problema, cómo deseas que te describan tanto los clientes, los proveedores, los trabajadores, los colaboradores y algunos otros más, ¿no? Entonces, precisamente al responder estos cuestionamientos de personalidad y muchas veces si encajan directamente con los que la propia empresa tiene, pues entonces eso será motivo un mayor motivo de éxito, ¿no? Al momento de buscar colaborar o de contribuir con esa empresa. Y finalmente aquí les presento la importancia de definir el tema de la misión, la visión y los valores. En primer lugar, ya lo dijimos, ¿no? Es importante porque es la primera etapa de la planeación estratégica y es la base de la acción, ¿no? Entonces, eso será, yo creo que, o considero que, bueno, que lo veamos para nuestro segundo módulo, vemos la introducción
hacemos una pausa. Pero bueno, el punto de definir estos tres conceptos es que es la primera etapa, ya lo dijimos al principio, de la planeación estratégica, ¿no? Del plan estratégico, de cómo se va a desarrollar precisamente dentro de una empresa. Es la base de la acción. ¿Qué es el plan estratégico? Como tal, es una especie de documento, es una especie de planteamiento que es bueno hacerlo de manera física, que precisamente va a marcar el camino a seguir, ¿no? Para conseguir que la misión te lleve hasta la visión. Entonces, por eso es importante definirlo desde un principio, desde antes inclusive de un tema ya más de planeación de recursos financieros, de recursos humanos, de recursos operativos, de la infraestructura y de todo lo que conlleve un negocio o una empresa. Todo comienza con la idea, ¿no? Y la perspectiva que se tenga. Entonces, desde ese punto de vista, la misión sería precisamente describir qué es lo que en su momento o en ese momento voy a desarrollar como producto, como fuente de diferenciación frente a los demás. Y estos temas o estas herramientas de planeación nos van a llevar a la visión, que es precisamente cómo vemos a la empresa en el futuro, ¿no? Cómo es que se desarrolla en el futuro. Eh, Como dice la lámina, primero es la definición teórica, después el análisis interno y externo, ¿no? Es decir, primero, como les digo, tenemos que sentarnos y pensar cuidadosamente cuál va a ser nuestra visión, cómo vamos a determinar nuestra visión y cómo vamos a determinar los valores, precisamente a partir de en un primer momento establecer los objetivos, ¿no? Los objetivos a los que queremos llegar con el establecimiento de una nueva empresa o el establecimiento de la empresa misma o de un producto nuevo, ¿no? O alguno que complemente cierta industria. Entonces, a eso se refiere con la definición teórica. Primero tenemos que hacernos ese cuestionamiento, inclusive, como dice ahí, escribirlo en un documento, nuestra misión, visión y valores, y precisamente los objetivos a los que queremos llegar con este servicio o este tipo de producto. Y ya después analizaremos el tema interno y externo. En el tema interno, todas las variables administrativas, de costos, de financiamiento, es decir, todas aquellas que podemos controlar, ¿no? Como empresa las podemos controlar si yo quiero ciertos beneficios y después de una serie de ajustes con los costos, pues ya los voy a obtener, o precisamente cómo es que se va a desarrollar la planeación financiera, cuál va a ser precisamente el presupuesto que se tenga en la empresa para invertir en nueva maquinaria, para pagar sueldos y todo lo que conlleve el tema de los recursos financieros o el tema de los recursos humanos, ¿no? El reclutamiento dentro de una empresa, pues es bastante importante, ¿no? Es una actividad importante al momento de definir precisamente eh, el tema de las variables internas. Y las externas que se toman en cuenta y que muchas de ellas no las podemos controlar son precisamente todas aquellas que rodean a nuestro campo de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la pandemia puede ser considerada como de análisis externo, dado que pues es algo inclusive que no podemos controlar, ¿no? Si bien hicimos ajustes de manera interna en todas las empresas, pues el medio externo no lo podemos controlar, pero sí nos afecta bastante. Algunos más que otros, pero sí afecta bastante el tema del análisis externo. Y finalmente la valoración y retroalimentación de recursos y acciones futuras, ¿no? Entonces, para eso nos sirve. En su momento, inclusive, podemos replantear el tema de la visión acorde a los tiempos que se viven o que se esperan vivir, ¿no? Entonces, puede ser que en algún momento nuestra misión y nuestra visión ya se hayan quedado cortos en temporalidad y necesitamos hacer un reajuste, ¿no? Entonces, permite precisamente eso que dice, la valorización de cuánto es que hemos tardado cierto proceso, cómo nos fue, cuánto tuvimos que invertir, si funciona o no, para que a partir de ello tomar una serie de determinaciones y acciones futuras, ¿no? Es decir, si vemos que no funcionó cierto procedimiento, podemos retroalimentarnos y para la siguiente temporada o la siguiente vez que vayamos a utilizar este procedimiento, pues ya podemos mejorarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene que ver con el tema de la valoración y retroalimentación. Como les decía, pues vamos a pasar
Yo creo que damos la introducción al tema y vamos a hacer un receso. Es el tema de la planeación estratégica. Entonces, como tal, les decía, todo va a comenzar con la definición de misión, visión y valores, y a partir precisamente de la planeación estratégica vamos a poder tomar una serie de decisiones al momento de establecer, por lo menos en un primer momento, el tema de nuestra empresa, ¿no? Y aquí tenemos la definición. La planeación estratégica son herramientas de gestión que permiten establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, ¿no? Entonces, como bien lo decía, el primer paso fue la misión, la visión y los valores de la empresa, y a partir de ello, a través de también estas herramientas de gestión, vamos a ver ahora sí, ¿no? Entonces, a partir de la misión, decimos que nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer cierto producto con ciertas características y nosotros podemos establecer y tomar las decisiones necesarias para realizarlo, ¿no? Y en su momento alcanzar las metas previstas, que podría ser el tema de la visión, ¿no? ¿Qué tanto hemos desarrollado el tema del planteamiento futuro de nuestra empresa, ¿no? Para precisamente consolidar el tema de los objetivos anteriores. Deben tener en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes, yo creo que están estudiando el tema de la administración. Si bien en el sentido profesional su formación va a ser esa, ¿no? Hacia el tema gastronómico, deben de tener siempre en cuenta el tema de las tendencias, ¿no? Cómo es que se desarrolla la actividad de manera general, digo, no como expertos, porque pues no es su perfil, pero de manera general, cómo se desarrolla los procesos administrativos, ¿no? Cómo es que voy a tomar ciertas decisiones de carácter administrativo y precisamente para mejorar o establecer mejor el tema de mi negocio o el tema de mi emprendimiento, ¿no? Por eso es importante el tema no solo de estudiar la administración, sino que incluso como una forma precisamente de planeación de su empresa, son todos esos conceptos que deben tomar en cuenta, ¿no? Y finalmente dice que es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos, y especialmente de los planes de acción. Y eso es lo que vamos a ver durante la segunda hora, todos estos planes de acción, todas estas estrategias, todos estos métodos que efectivamente nos sirven y son metodologías probadas de manera real, y vamos a ver un par de casos de cómo es que se propone el tema de un establecimiento y una formación de planes de acción, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de la planeación estratégica, ¿no? Entonces, en la segunda hora vamos a ver una serie de herramientas, vamos a hacer un ejercicio y vamos a revisar un estudio de caso específico para el tema de la planeación estratégica. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario al respecto? ¿Vamos bien? Todo bien. Ok. Ok. Bien, pues espero que sí. Entonces, vamos a tomar un receso para cambiar de módulo y nos vemos aquí a partir de las 12:42, 12:41 aproximadamente, por favor, para que se despejen un poquito. 10, 15 minutos, por favor.